todos ustedes. ¿Qué les parece si ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en esta mañana? ¿Cuántos tienen una necesidad en esta mañana? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos entonces y vamos a pedirle al Espíritu Santo? Amado Señor, hermoso Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Hermoso Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que seas tú, Señor, hablando a cada vida, Señor, a cada persona que está en este lugar, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces la situación que cada uno de ellos está pasando. Yo te pido que conforme a tu voluntad, Señor, tú puedas hablar, Señor, tú puedas ministrar, tú puedas tener un encuentro sobrenatural en esta hora con cada uno de ellos y que cada uno de nosotros, Señor, podamos salir de este lugar totalmente llenos de ti, transformados por tu palabra y con la convicción de que tenemos un Dios que nos ama y nos cuida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hay un pasaje que está en Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 19, se los voy a leer. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Bueno, algo que he aprendido de nuestro pastor es siempre estar muy pendientes cuando en un pasaje o en un corto pasaje se repite mucho una expresión o una palabra o algo que el escritor o la persona que nos está contando la historia hizo como hincapié en eso. Ustedes saben, no sé si saben, les cuento, este pasaje es muy famoso porque es el pasaje con el que el Señor Jesucristo se presenta al templo y lo lee. La primera vez que Él se presenta en el templo, Él lee este pasaje que originalmente está en el libro de Isaías. Así que cuando Él, dice la palabra de Dios, que Él se paró y empezó a leer esto, al final dice: esta palabra se ha cumplido hoy. Esto que estoy diciendo, esto que acabo de leer, se ha cumplido delante de sus ojos. Es decir, Él estaba describiendo su propio propósito, Él estaba hablando de sí mismo. O sea, cuando Él dice: el Señor me ha ungido, estaba hablando de Él mismo. Y la gente que estaba ahí no lo sabía. La gente que estaba ahí pensaba: trajeron a un predicador a hablar o trajeron a alguien a enseñar la palabra. Sin embargo, Él estaba anunciando lo que iba a ser su ministerio, lo que Él iba a venir a hacer por nosotros. Entonces, es muy interesante ver que en estos dos pasajes utiliza dos veces la palabra libertad. ¿Se fijaron o no se fijaron? Hay muchas palabras, Él tuvo muchos propósitos, pero en estos dos versículos utiliza dos veces la palabra libertad. Dice: a pregonar libertad a los cautivos, es la primera, y después dice: a poner en libertad a los oprimidos. En dos pasajes súper cortos utiliza la misma expresión, libertad. Es decir, que el Señor Jesús, Dios, sabía que el ser humano probablemente iba a pasar por situaciones donde su libertad fuera reducida, donde su libertad no fuera la que obviamente el Señor necesitaba o el Señor anhelaba que fuera. ¿Qué es lo contrario a estar en libertad o cuál es ese lugar en el cual nosotros no estamos en libertad? Y es una cárcel, ¿verdad? En la cárcel tú no tienes libertad. Tú no puedes mover, tú no puedes desayunar a la hora que tú quieras, tú no puedes salir a la calle, tú no puedes practicar, aprender. Todo está reducido a lo que alguien te imponga, a lo que alguien te diga. Estás bajo unas rejas, bajo unas paredes y no te puedes mover con libertad de ahí. Tienes sí o sí depender de alguien para poder hacer tus obligaciones, las cosas que tú anhelas hacer. Así que me puse a buscar un poco de hombres y mujeres en la Biblia que hayan pasado por momentos donde su libertad fue oprimida, donde su libertad fue anulada o fue cancelada. Y me llamó la atención muchísimo lo que encontré.
Porque ¿cuántos conocen a Pablo y Silas? ¿Amén? ¿Lo conocen? Bueno, Pablo y Silas, un hombre, Pablo poderosísimo, que estudiaba la palabra, que predicaba, dice que estuvo en la prisión, dice que estuvo encarcelado a causa de predicar el evangelio. ¿Cuántos conocen a Pedro? A Pedro sí lo conocemos un poquito más, ¿verdad? Pedro, que con toda su irreverencia, con toda su carácter fuerte que tenía, una vez que el Señor Jesús muere, él empieza su obra misionera, empieza a predicar, empieza a recorrer cada ciudad, cada lugar para llevar la palabra de Dios. Dice que es también puesto en la cárcel, también es encarcelado y pasa un tiempo allí en la cárcel. Y el otro que también es muy conocido que encontré es José. ¿Se acuerdan? Sus hermanos lo entregan como esclavo, él se va a Egipto como esclavo y allí es encarcelado por un crimen que no cometió. ¿Se acuerdan la historia o no se acuerdan? 3 ejemplos de hombres. Miren que no estamos hablando de cualquier hombre y mujer de la Biblia. Estamos hablando de hombres importantes, de hombres que hicieron grandes cosas en el Señor, hombres de influencia dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que nosotros como cristianos somos. Sin embargo, estos 3 hombres estuvieron encarcelados, estuvieron en una cárcel. Amén. Lo segundo que entendí, porque hay cárceles de lugares físicos, pero hay otro tipo de cárceles y eso es en lo que me quiero enfocar en esta mañana. Hay otras cárceles que vivimos como seres humanos. Hay otras situaciones difíciles que se levantan en nuestra vida y empiezan a traer justamente eso, una opresión, el no poder vivir en libertad, el no poder actuar como tal vez nosotros anhelamos y queremos, sino siempre estar limitados por algo o por alguien que nos impide hacer las cosas que nosotros anhelamos. En Marcos 5, del 1 al 5, hay una historia que me llamó mucho la atención, quiero que la podamos leer y estudiar en esta mañana. Marcos 5, del 1 al 5, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Saben que cuando yo leía esta historia entendía que hay otro tipo de cárceles que vivimos? Este hombre estaba viviendo una cárcel de máxima seguridad. O sea, no era un espíritu que lo tenía a él atado, sino era una legión de espíritus que lo tenía. Pero al entender esta historia, al leer esta historia, yo entiendo que hay espíritus que se levantan en nuestra vida y nos atan. Hay situaciones que se levantan en nuestro diario vivir que traen opresión, que no nos dejan vivir en completa libertad. Tal vez tú en esta mañana llegaste a este lugar y tú dices: sabes que yo siento que soy una persona libre, yo siento que soy una persona que no pasa por estas situaciones, pero vamos a ver a medida que avance la charla y a medida que tú puedas analizar tu propia vida y analizar lo que el enemigo a veces hace tan secretamente, vamos a de pronto a darnos cuenta que tú y yo a veces vivimos una cárcel que se llama, que no nos deja vivir en completa libertad. Una situación difícil que por años pasamos y no ha podido salir de nuestra vida, no ha podido salir de nuestro corazón, sino que lamentablemente siempre está ahí trayendo tristeza, trayendo frustración, trayendo fracaso, trayendo resentimiento, trayendo amargura. Pero hoy es un día de poder desenmascarar esas cosas que de pronto nos han atado y poder ser libres. ¿Amén? ¿A cuánto les gustaría ser libres? Amén. Bueno, hay algunas cárceles que yo encontré. Ya dejando un poquito la historia de los personajes, hay algunas cárceles que, aunque no parecieran que fueran tan graves o tan grandes, son situaciones que se levantan en nuestra vida
y siempre están trayendo ese freno, ese estancamiento que a veces nosotros anhelamos poder salir, a veces anhelamos poder avanzar, pero lamentablemente no lo conquistamos y no lo hacemos. Una cárcel que vivimos muy frecuentemente, ¿saben cuál es? Es la depresión. ¿Cuántos aquí en algún momento se han sentido tristes? ¿Cuántos en algún momento han sentido que la depresión viene a causa de una mala noticia, a causa de una deuda, a causa de un propósito que no has logrado conquistar, a causa de cualquier situación, por pequeña? A veces viene la depresión por problemas familiares, a veces viene la depresión a causa de una discusión con tus hijos, a veces viene la depresión a causa de ver que tus hijos no están en el propósito, no están caminando según lo que tú quieres. Hay muchos motivos por los que viene la depresión a nuestra vida y es una pequeña cárcel en la que el enemigo nos mete y nos hace creer que estamos bien. Nos hace creer que no pasa nada, que no importa que estés ahí en ese lugar, que igual tienes que continuar, que igual tienes que avanzar, que no importa sentirse así porque no hay otra manera de sentirse mejor, no hay otra opción, te tienes que sentir así. Esa es la vida que te tocó, esa es la actitud que debes tener porque fue lo que te tocó. No puedes adquirir algo más, no puedes soñar con algo más porque esa cárcel, esa atadura te hace pensar que no puedes salir de allí, que tienes que vivir todo el resto de tu vida en esa situación. Amén. La otra situación o la otra cárcel, voy a mencionar algunas, ahora me voy a enfocar en una nada más, pero hay otras cárceles, la ansiedad. ¿Saben que la ansiedad hoy por hoy es una cárcel muy común que vemos? Hay gente ansiosa, hay gente preocupada, hay gente que no puede disfrutar de absolutamente nada de lo que tiene, porque una vez que lo consigue ya de pronto anhelan más, anhelan conquistar algo más, no disfrutan de su familia, no disfrutan de su trabajo, no disfrutan de absolutamente nada porque quieren más. La ansiedad no les permite disfrutar, la velocidad con la que vivimos hoy por hoy nos impide disfrutar de los pequeños momentos. Hay otra cárcel que también es muy común hoy por hoy, es la enfermedad. Hay enfermedades que se convierten en cárceles. No es lindo estar enfermo, pero ahí no solo hablo de enfermedades que te llevan a estar en un hospital, hablo de enfermedades como un dolor articular, como un dolor de cabeza, cosas sencillas, ¿sí? No te estoy diciendo con esa enfermedad te vas a morir, pero es una situación que todos los días se repite. Todos los días estás en esa cárcel, todos los días estás en ese dolor, todos los días tienes dolor de cabeza. Todos los días tienes dolor articular, todos los días te cae mal la comida. Una cárcel en la que el diablo te metió sencillamente para que tú no disfrutes, para que tú no tengas libertad, para que tú no puedas experimentar el gozo, para que tú no puedas experimentar verdaderamente la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que hace. Algo que nosotros debemos, y yo sé que la mayoría lo saben, y es: Satanás es el padre de la mentira. ¿Sabían o no sabían? Satanás es el padre de la mentira y la mentira que él te vende es: tú tienes que estar en esa cárcel, tú tienes que padecer ese dolor, tú tienes que padecer esa enfermedad. No hay otra opción, no hay otra salida, no hay nada más que hacer, tienes que vivir eso. El problema de nosotros es que le creemos a Satanás y entonces dialogamos con él y decimos: ay, sí, tienes razón. No puedo sanar, no puedo estar bien, no puedo comer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo ir, no puedo vivir sin dolor, no puedo sentir la sanidad porque es lo que me merezco, es lo que me corresponde, es lo que me toca vivir a causa de mi vida o de mi desorden o de mis malas decisiones. Pero obviamente eso no es el plan de Dios. No es lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Y hay otra pequeña cárcel que también es muy común lamentablemente dentro de los cristianos, y es el pecado. Saben que hay pecados que se repiten en nuestra vida una y otra vez. Hay cosas que tú vienes y le dices: Señor, perdóname, no vuelvo a fallar en esto, no me quiero volver a equivocar, quiero salir de esto, y el impulso tal vez te sirve 2, 3 días, una semana, pero tal vez pasa ese tiempo y vuelves nuevamente a caer en esa situación. El pecado es la cárcel favorita de Satanás.
Porque Satanás sabe que si tú pecaste, le abres una puerta a él para tener la autoridad y poder venirte a atormentar y poder venirte a colocarte un sinnúmero de argumentos en contra cada vez que tú te quieres acercar a Dios. Tú te vas a acercar a Dios y de inmediato lo que Satanás hace es, pero acuérdate que pecaste. Acuérdate que dijiste mentiras. Acuérdate que viste esos videitos que no están tan bien verlos. Acuérdate que trataste mal a tu esposa. Acuérdate que trataste mal a tus hijos. Es lo primero que hace Satanás. Tú te quieres acercar a Dios. Tú dices, voy a buscar de Dios. Y ahí mismo Satanás activa los argumentos que tenía en contra tuyo. Es decir, activa la cárcel. Activa la cárcel donde Él te quiere tener. Y te dice, no, tú no puedes buscar de Dios. Tú no puedes conocer de Dios. Tú no te puedes acercar a Él. Tienes argumentos. Tienes algo en contra, estás condenado a vivir en esta prisión, estás condenado a vivir en esta cárcel. Y vuelvo y repito, el problema es que nosotros le creemos. Nosotros decimos, ay, sí, cuánta razón tienes, mejor no oro, mejor no te busco, mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo viendo el mundial hoy, es más provechoso. Pero en realidad lo que Dios anhela es que hagamos algo diferente. Amén. Así que hay muchas cárceles. Yo te invito a que ahí donde tú estás, tú puedas pensar cuáles son esas cárceles o esa cárcel en la que tú sientes que de pronto el enemigo te ha querido meter o te ha metido por largos años y no puedes salir y no has podido salir y has batallado y te has esforzado, pero no has logrado poder salir de ese lugar. Ahora, me gustaría enfocarme en algo que Dios me habló y es acerca de una cárcel que se llama la depresión. La mencioné un poquito al principio, pero quiero leerles la definición. Dice que la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. ¿Saben que me llamaba mucho la definición? Me llamaba mucho la atención la definición de depresión porque dice que es una tristeza persistente. Es decir, y entendía algo organizando este mensaje y es, no está mal que tú sientas tristeza. Hay situaciones que nos van a poner triste. Hay situaciones. Diariamente vivimos una situación y va a traer tristeza. Una discusión, un problema en el trabajo, una noticia que no esperábamos, eso trae tristeza. Y no te digo, no, está prohibido sentir tristeza. No, no está prohibido. Es parte de nuestra humanidad, es parte de lo que somos. Vamos a pasar por momentos de tristeza. El problema es cuando esa tristeza es persistente, es decir, perdura en el tiempo. La situación pasó hace 4 años, sin embargo, tú sigues triste por eso que pasó hace 4 años. Ahí es un problema, ahí es una cárcel. Ahí es donde tú tienes que actuar y preguntarle hoy a Dios, Señor, ¿cómo hago para salir de este lugar? Porque no puede ser que lleve 2 años, 3 años, 10 años, 20 años viviendo en esta cárcel, sintiéndome deprimido, sintiéndome triste, sintiéndome angustiado. Hay momentos difíciles como perder un ser querido, como de pronto perder las finanzas. Hay muchas situaciones difíciles. Pero de todas ellas Dios nos puede sacar, de todas ellas Dios nos puede dar la victoria, de todas ellas Dios te puede dar algo nuevo para que tú aprendas y puedas ser mejor de antes de haber afrontado o vivido esa situación. Amén. Ahora, me puse a buscar un poquito acerca de la depresión, porque me gusta que nos podamos identificar con personajes, que tú puedas decir, bueno, ¿quién vivió? ¿Quién pasó por esto y qué hizo para yo también hacer lo mismo? Y me encontré con 2 historias que la verdad no me imaginé nunca, pero son 2 hombres increíbles de la palabra de Dios que pasaron por momentos de depresión. El primero es Moisés. Usted dice, ¿Moisés pasó por depresión? Moisés pasó por depresión. En Números, capítulo 11, versículo 14, dice, por mis propias fuerzas yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Ojo a lo que dice Moisés. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente.
¡Wow! ¿No le parece tremendo esto? ¿Sí o no? ¿O estoy ya aquí yo solo emocionado leyendo esto? A mí me parece tremendo. Moisés. Estamos hablando de Moisés, muchachos. Moisés. El gran hombre, el hombre que pasó 40 días orando, el hombre a quien Dios le confió las tablas de la ley, el hombre que dice que cuando bajó irradiaba presencia, que todo el mundo dijo, wow, este hombre, ¿qué le pasó? Tremendo. Todo el pueblo lo seguía, todo el pueblo lo admiraba. Este hombre dice, si vas a seguir tratándome así, Señor, mejor quítame la vida, me harías un gran favor. ¿Estaba o no estaba pasando por un momento de depresión? ¿Estaba o no estaba pasando por un momento de tristeza? ¿Estaba o no estaba pasando por un momento de aflicción, de prueba? Claro que sí. Estaba pasándola súper mal, estaba súper triste, súper deprimido. Lo que me lleva a mí a entender es, si Moisés pasó por un momento de depresión, ¿cuánto más voy a pasar yo? ¿Y cuánto más vamos a pasar los que estamos acá? ¿Sí o no? Si un hombre que tenía esa relación con Dios se sintió así, ¿qué nos queda a nosotros? Obvio que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero vuelvo y repito, el problema es quedarnos en esa situación. Y el segundo hombre, que también me sorprendió, es Elías. Primera de Reyes 19:4. Dice, y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto, y miren lo que dice, y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Me entienden a lo que voy? Moisés y Elías, dos hombres increíbles, ambos con un espíritu de depresión, ambos viviendo en una cárcel llamada depresión, ambos diciéndole a Dios, Señor, quítame la vida. Es muy fuerte. Es muy fuerte y no es una expresión como a veces decimos nosotros, ay, me quiero morir, o que uno dice por decirlo. No, estos hombres están orando, estos hombres están buscando a Dios, entraron a orar, a buscar la presencia de Dios y los dos le dijeron a Dios, Señor, quítame la vida. Prefiero que me quites la vida. Si me vas a seguir tratando así, si esto va a ser mi vida, si esto es lo que yo tengo que vivir, prefiero que me quites la vida. Prefiero no seguir más en esta tierra. Es muy fuerte, pero a la vez hay esperanza, porque ambos sabemos, o todos sabemos cómo terminó la vida de Moisés y Elías. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Así que hay tres situaciones por las cuales nosotros podemos entrar en una cárcel. Vimos el ejemplo de Pablo y Silas, entraron a una cárcel por hacer la obra de Dios, por circunstancias de la vida y debido a eso entraron allí. Hay otro momento para poder estar, o para poder no, sino que el enemigo usa para meternos en una cárcel y es a nivel espiritual. El endemoniado que leíamos fue un hombre que a raíz de su vida, de sus decisiones, entró en ese estado. Y hay otros hombres que a raíz, como Moisés y Elías, que a raíz de su diario vivir, a raíz de las situaciones fuertes que enfrentaron, entraron en una cárcel. Hay varios motivos por los cuales podremos entrar o podríamos entrar. El problema es, o la pregunta más bien es, ¿cómo salimos? Porque ¿cómo entramos? Listo, ya lo entendimos. Pero ¿cómo salimos de ese lugar? ¿Cómo salimos de esa cárcel en la que tal vez por años tú has estado, a la que tal vez por años el Señor te ha querido sacar, pero tú no has tenido la sensibilidad para poder obedecer lo que debes hacer para salir de allí, de este lugar? Amén. ¿Cuántos quieren saber cómo salimos de allí, de ese lugar? Amén. Bueno, los 5 que me dijeron amén, para esos 5 voy a predicar. Amén. ¿Si quieren saber o no? ¿O se durmieron? Hay una cárcel que se llama sueño y hay otra que se llama calor. No, mentiras. Bueno, ¿cómo salimos de ese lugar? ¿Qué debo hacer? Usted dice, bueno, Gus, ya entendí. Probablemente estoy viviendo en una cárcel. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para salir de ese lugar? Lo primero, usted va a decir, ay, pero eso es muy sencillo, eso es muy repetitivo. Lo lamento, es lo que hay que hacer. Lo tienes que hacer. Lo primero es oración. Tú debes orar. ¿Quieres salir de la cárcel? Ora.
No hay otra solución. Tú dices, ay no, pero yo esperaba la revelación, yo esperaba la palabra profética, yo esperaba el viento. No, el viento hoy no hay. La palabra profética es ora. Estás pasando una cárcel, estás pasando una situación de tristeza, estás pasando una situación de dolor. Ora, busca de Dios. Miren, volviendo a la historia de Moisés y Elías, ¿saben cómo ellos dos salieron de esa situación? Orando. Estaban orando mientras que le dijeron eso a Dios. Quítame la vida, pero ahí mismo en los versículos siguientes de esas dos historias que les narré, ahí mismo el Señor les dice cuál es la solución y les saca de ese motivo, de esa depresión en la que estaban. A Moisés le dice, estás muy afligido porque el pueblo te abruma, el pueblo te consulta mucho. Le dijo, levanta 70 hombres y ellos te van a ayudar. Y Moisés salió de la oración con una respuesta y entendiendo que ya no iba a tener más esa carga y iba a poder ser libre. Tú tienes que orar, debemos orar. Hay una cárcel en tu vida, ora. Ora constantemente, no dejes de hacerlo, no lo hagas un día, no lo hagas 2 días, hazlo todos los días, en todo momento. Algo que yo he aprendido mucho de la pastora es eso que ella hace de poder todo el tiempo tener algo que me alimente mi espíritu. Ella comenta que está cocinando y coloca la Biblia en audio, no sé qué. Yo he aprendido eso. Mientras que voy al trabajo escucho, mientras que estoy en el trabajo intento escuchar o intento alimentar mi espíritu, intento tener una relación diaria, constante con Dios para que no entre en una cárcel llamada depresión o llamada ansiedad o llamada enfermedad o llamada pecado. Amén. Entonces lo primero es ora. Lo segundo es conviértete en un hombre y una mujer que alabe y adore al Señor. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. ¿O no? ¿Sí o no que es lindo cuando estamos acá y empieza el momento de la adoración, empieza el momento de la alabanza? ¿Sientes libertad o no sientes libertad en ese momento? ¿Cuántos sienten libertad en el momento de la adoración? ¿Por qué no lo haces en tu casa entonces? ¿Saben cómo salió de la cárcel Pablo y Silas? Dice que pasaron toda la noche orando, adorando y alabando al Señor. Estuvieron toda la noche cantando. Estaban en una prisión, estaban en una cárcel, no se quejaron, no buscaron excusas, no dijeron, uy Dios, ¿tú cómo eres? Nos metiste acá en la cárcel. No, se pusieron a adorar, alabaron y adoraron toda la noche. ¿Y qué pasó a la madrugada? Un terremoto, un temblor abrió las puertas de la cárcel y ellos pudieron salir sin un rasguño. Hay algo sobrenatural en la alabanza, hay algo sobrenatural en la adoración. Hay algo increíble en eso. Miren, cuando tú entiendes el poder que hay en eso, es muy sencillo de aplicar. Porque supongamos esta situación, tú te levantas y tienes una discusión o una pequeña discusión con tu esposa o con tu esposo. Y él se va para el trabajo o ambos se van para el trabajo. Entonces los dos se van enojados, los dos se van frustrados, los dos se van heridos. Y en vez de empezar a sanar la situación, agarran sus auriculares, colocan Spotify para el camino y colocan algo que dice, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Se la saben, ¿no? ¿Tú qué crees que estás haciendo con eso? Estás alimentando, te estás encarcelando, te estás colocando los grillos tú solito. Porque no solo que pasaste una mala situación, un problema chiquitico, no fue la gran discusión. Porque no sonó el despertador y peleaste con tu esposa, pero ¿por qué no me despertaste? No sé qué. Y sales de tu casa y en vez de buscar y empezar a sanar, te empiezas a encadenar más. Empiezas a alimentar tu espíritu con música y con cosas que no hablan ni te llevan a nada bueno. Tienes que buscar la adoración. Hoy por hoy se consigue mucha música. Si te gusta el vallenato, hay vallenato cristiano. Si te gusta el reggaetón, hay reggaetón con buen mensaje. Solo tienes que, por allá hay uno que por poco y se pone a bailar. Pero hay música, hay rap, hay hip hop, hay de todo. Aliméntate,
Adora y alaba al Señor. Vuélvete un hombre de adoración, una mujer de alabanza en todo momento. Amén. Lo tercero es profetiza con tus palabras. Miren, hay algo muy importante cuando tú puedes detectar que estás pasando por una cárcel, por una situación de tristeza, y es profetizar acerca de eso que estás viviendo. Pero profetizar obviamente palabras de bendición. Si tú te paras frente al espejo y empiezas a decir, estoy mal, estoy arruinado, estoy agobiado, nadie me quiere, todos me odian, pues eso es lo que tu espíritu está recibiendo. Eso es lo que tú estás alimentando. Pero si por el contrario, tú te paras todas las mañanas y dices, hoy es un día de bendición, el Señor me ha hecho cabeza y no me ha hecho cola, el Señor me va a dar un lugar de privilegio, el Señor me va a bendecir, el Señor me ama, tengo la mejor familia, tengo el mejor esposo, tengo la mejor esposa, hasta mi suegra es la mejor. Cuando tú profetizas eso, aunque no sea, va a empezar a parecer que sí lo es. Porque hay algo muy importante en nosotros y es, actuamos por fe, vivimos por fe. Y nuestras palabras deben estar cargadas de eso, de fe. Cuando tú le hablas a la situación, cuando tú le hablas a la escasez, le hablas palabras de prosperidad, la escasez se va. Cuando tú te levantas y tal vez no hay lo suficiente para desayunar, pero dices, es la última vez que desayunamos esto, mañana vamos a desayunar como reyes, empieza a haber un ambiente diferente en tu casa. Tus hijos lo escuchan, tu esposo lo ve, hay una atmósfera de fe. Puedes salir, empiezas a salir de esa cárcel que el enemigo te ha querido colocar. La cárcel de la escasez, nunca voy a tener, nunca voy a salir adelante. Empieza a hablar, empieza a profetizar. Miren, hay algo muy importante y es el Señor ha hecho de nosotros profetas. Nos ha dado autoridad con nuestras palabras. Hay autoridad en lo que tú hablas. Por eso habla correcto, habla bien, háblale bien a la situación. Está pasando todo lo contrario, no importa. Tú habla de la manera correcta, Dios se va a glorificar, el ambiente espiritual va a cambiar y vas a empezar a ver cosas sobrenaturales. ¿Amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Me tocaba para así tomar un poquito de agua, perdón. Hay una cárcel que se llama reloj, me está acosando. Así que bueno, vamos a ver si hoy puedo ser libre de eso. Siguiente, conviértete en un hombre y en una mujer de guerra espiritual. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Conviértete en un hombre y en una mujer de guerra espiritual. Guerrea por tu vida, guerrea por salir de esa cárcel. No te conformes. No te conformes con estar en ese lugar, no te conformes con la tristeza, no te conformes con la ansiedad, no te conformes con el pecado. No te conformes si tal vez tú has hecho compromisos y has fallado, vuelve a orar, vuelve a vestirte con la armadura de Dios, vuelve a tomar la autoridad, vuelve a clamar, vuelve a orar, vuelve a decirle al Señor, Señor, te necesito, yo quiero salir de este lugar, te necesito para poder avanzar, para poder conquistar. Te necesito, ayúdame, pero haz guerra espiritual en tu casa. No esperes a que haya una reunión o no esperes, no, métete en tu casa con Dios, usa las herramientas que hemos aprendido en todo este tiempo, el poder de la sangre, las confesiones, el poder de la armadura, vístete todos los días con ella y guerrea. Guerrea por tu familia, pero por sobre todo guerrea por ti mismo. No puedes seguir viviendo en esa cárcel, no puedes seguir siendo esclavo de esa situación que el enemigo te ha querido colocar por todos estos años. Amén. Lo siguiente es, lo quinto, rodéate de las personas correctas. Mira, si tú estás pasando por un momento de depresión, de tristeza, no busques al deprimido y al triste de tu trabajo para pedirle un consejo. Por favor, no lo hagas, porque van a ser, ¿vieron la película esa de las emociones, tristeza? La muñequita azul esa, ¿sí la vieron? Bueno, van a ser dos muñequitas tratándose de dar consejos. Las dos deprimidas, las dos tristes, los dos tristes.
Busca de personas que puedan traer bendición a tu vida. Rodéate de personas que te puedan ayudar. Rodéate de personas que te puedan dar un consejo. Acá en la iglesia tenemos líderes, están los pastores, están tus consiervos. Busca ayuda. Hay un momento de nuestra vida donde tú tienes que ser sincero e ir y contarle a alguien la situación que estás viviendo. Todo lo que habíamos visto antes es tú solito. Ora, profetiza, haz guerra espiritual. Pero hay un momento en la vida donde tú necesitas reconocer que solo no puedes, que necesitas ayuda de alguien. Rodéate de esas personas. Ve y busca ayuda. Habla con tu líder. Habla con tu líder. Líder, estoy pasando por una situación de tristeza. Estoy pasando por una situación de soledad. Nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. ¿Saben por qué? Porque justamente a eso venimos a este lugar, a ser sanados, a ser restaurados, a poder ser libres. Pasa que a veces los líderes dejamos el espíritu de adivinación en el encuentro. Así que si tú no abres tu corazón, si tú no nos cuentas, si tú no te acercas y nos comentas qué es lo que tú estás viviendo, tal vez nosotros nunca nos vamos a enterar. Yo siempre le digo, uno le pregunta a los discípulos, hola, ¿cómo estás? Bien, líder, todo bien. ¿Qué creo yo? Que está bien. Ah, bien, me dijo que bien. Listo, me fui. Él me dijo que estaba bien. Y después viene y me dice, no, es que usted nunca estuvo pendiente de mí. Pero yo te pregunté, ¿estabas bien? Me dijiste que sí. Sí, pero yo estaba mal. ¿Y por qué no me dijiste? No, porque no sé. O sea, vuelvo y les digo, el espíritu de adivinación creo que ninguno lo tenemos. Obviamente hay momentos donde uno discierne que la persona no está bien y uno se acerca, pero no son todas las veces. Así que rodéate de personas que te puedan ayudar, ten confianza, habla la situación, no tengas temor, no tengas miedo, no es que si yo cuento eso de pronto, uy, Dios mío, ¿qué van a pensar? No vamos a pensar nada, vamos a pensar que eres una persona que ha entendido el mensaje de Dios, que está cansado de vivir en una cárcel y que quiere experimentar la verdadera libertad. Eso vamos a pensar. Amén. Y lo sexto dice, identifícate con Jesús. Hay un pasaje que me gusta mucho, que está en Mateo 14, versículo 13 y 14. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Lo siguiente es, tú tienes que entender en esta mañana que hasta el mismo Señor Jesús pasó por un momento de tristeza y de depresión. Este pasaje empieza cuando Jesús se entera que Juan el Bautista ha sido asesinado. Y dice que él tuvo tristeza. Era su amigo, era su familiar, era su compañero de ministerio, era la persona que lo había bautizado, era alguien muy importante para él. Y dice que Jesús tuvo tristeza. Se sintió mal, recibió la noticia y dijo, uy, yo no me esperaba esto, me siento mal. Y dice que se apartó, agarró a sus discípulos y dijo, vamos a ir a otro lugar, apartado. Y se fue para ese lugar, o sea, como que tal vez hizo lo mismo que hacemos muchos de nosotros. Nos tratamos de alejar, de apartar de la situación, apartar del mundo y decir, voy a ir a sanar y cuando esté sano regreso. A Jesús le pasó lo mismo, Pero dice que él, ahí en ese lugar donde estaba, la gente empezó a perseguirlo, venía la multitud de personas en búsqueda porque necesitaban un milagro, porque necesitaban algo de parte de él, algo que solo él les podía ofrecer. Y dice que cuando él vio eso, tuvo compasión. Cuando él vio eso, dijo, yo no puedo seguir estando aquí triste mientras todas estas personas necesitan algo de parte mía. ¿Qué aprendo yo con esta historia? Y es, el servicio a Dios te ayuda a salir de la cárcel. Tú estás pasando una situación difícil, muy difícil, pero ve afuera y habla con alguien. Ve y habla con alguien, con el que sea, y pregúntale cómo está o pregúntale cómo están sus hijos. Y cuando tú empiezas a escuchar todas las historias que hay allá afuera, tú dices,
yo preocupado por lo mío. Y mire esta señora, mire este señor, mire esta familia, todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo. Más bien yo dejo de estar preocupado, de estar triste, de estar en soledad por esta situación y me enfoco en esas personas que sí lo necesitan. Eso hizo Jesús. Jesús hizo eso para poder salir de la depresión o de la tristeza que le había producido la muerte de Juan el Bautista. Se enfocó en la gente. Dijo, hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que está peor que yo, hay mucha gente que necesita aún más de lo que yo necesito hoy. Voy a ir y le voy a ayudar, voy a suplir la necesidad de ellos. Cuando Jesús empieza a hacer eso, se olvidó de su problema, se olvidó de su situación, se olvidó de lo malo que estaba viviendo, porque ese es el poder del servicio. Ese es el poder de, por ejemplo, dirigir una célula. Tú en una célula puedes que te sientas mal, que tengas momentos difíciles, porque les comento, los que lideramos células pasamos momentos difíciles, pero cuando tú te sientas a preparar, cuando tú te empiezas a estudiar, la misma palabra te empieza a sanar, la misma situación de tus discípulos te empieza a levantar, la misma situación que viven las personas que están a tu alrededor, tú dices, tengo que estar bien, porque ellos necesitan más, porque ellos también me necesitan en buenas condiciones para ayudarles, para ser de bendición. Entonces, no permitas que la tristeza, no permitas que la depresión te lleve a lugares apartados donde no haces nada, donde no actúas, donde no sirves y estás perdiendo la oportunidad no solo de ser de bendición, sino también de poder salir de ese lugar, de esa cárcel donde el enemigo te ha querido meter. Amén. Ahora, hay una historia, ya con eso para terminar. ¿Cuánto me falta? Sí, perfecto. Ese reloj es tremendo. Hay una historia muy linda que encontré, que ahora Brenda comentaba un poquito acerca de ella. Pero es una historia que a mí me enseñó un montón en esta semana. Y es que podamos nosotros identificarnos con esta historia y podamos entender lo que debemos hacer para poder salir de este lugar. Ya te di un sinnúmero de pasos, pero ahora te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Estos son los pasos que tú deberías hacer: orar, hacer guerra espiritual, buscar del Señor, confiar y verte reflejado en esos son los pasos. Pero ahora es cómo lo hago, el lugar donde lo hago. Y en Primera de Reyes, capítulo 4, del 8 al 17, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Hay una historia muy hermosa, se las voy a compartir y voy a ir compartiéndoles algunos aspectos que me parecen importantes. Dice, un día Eliseo fue al pueblo de Sunem. Allí una mujer muy importante le insistió que fuera a comer a su casa y cada vez que Eliseo pasaba por allí se quedaba a comer en casa de ella. Entonces la mujer le dijo a su esposo, mira, yo sé que este hombre que nos visita cuando pasa por el pueblo es un profeta de Dios. Construyamos en una terraza una habitación, pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así el profeta podrá quedarse cada vez que venga a visitarnos. Un día Eliseo llegó y se quedó a dormir en la habitación que le habían construido. Luego le dijo a su sirviente, esta señora se ha preocupado mucho por nosotros, pregúntale qué podemos hacer por ella, pregúntale también si quiere que le hablemos bien de ella al rey o al jefe del ejército. Cuando el sirviente de Eliseo se lo preguntó, la mujer le contestó, no me falta nada, vivo tranquila entre mi gente. Cuando Eliseo le preguntó a su sirviente qué podía hacer por ella, el sirviente le contestó, bueno, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Entonces, voy a dejar hasta ahí. Ella no tiene hijos y su marido es anciano. Cuando yo leía esta historia, yo entendía algo, varias cosas entendía. Lo primero, esta mujer estaba en una cárcel llamada depresión. Tú dices, pero ahí no dice eso. Yo te voy a decir por qué yo lo digo, porque creo que ella estaba pasando por esta situación. Y es, ella preparó todo. Preparó una mesa, una lámpara, o un candelabro, una silla, una cama, preparó todo. El profeta de Dios vino.
Pero cuando el profeta de Dios le pregunta, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Ella contesta, no me falta nada. Vivo tranquila entre mi gente. ¿Cómo no me falta nada? Me parece que sí. Me parece que sí le falta algo. Pero ¿saben qué pasa cuando estamos en la cárcel? Que no somos capaces de ver lo que necesitamos. El diablo ciega nuestro entendimiento. El diablo no nos permite hablar ver con claridad y expresar lo que necesitamos. Ella, yo creo que guiada por el Espíritu, organiza todo. Pero cuando el profeta le pregunta, ella dice, no necesito nada. No necesito nada. Vivo tranquila entre mi gente. Sin embargo, Eliseo, que es un hombre de Dios, me parece que no queda convencido al 100%. Porque es como la historia que les decía ahorita. Si yo le pregunto a mi discípulo cómo estás y me dice bien, yo digo, está bien y me voy. Pero Eliseo no hizo eso. Eliseo le preguntó, ella dijo, no necesito nada. Y ella fue, él fue y habló con su siervo. Y le dijo, ¿cómo podemos bendecirla? ¿Cómo podemos ayudarla? Y el siervo se ve que era muy enterado de todo lo que ella vivía. Y yo me imagino la conversación, ¿no? Están ahí los dos sentados, ahí en el lugar. Y Eliseo le dice al siervo, esta mujer no me recibió nada. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué necesidad tendrá? Y el siervo le contesta, líder, no es por ser chismoso, ¿no? Pero en el pueblo se rumorea que ella no puede tener hijos. Además, líder, no porque yo sea chismoso, sino es lo que yo he escuchado en el pueblo. Se rumorea que su esposo también es como de avanzada edad y como que no le funciona muy bien. ¿Es lo que leímos o no es lo que leímos? Todo el pueblo, todo el lugar donde ella vivía conocía la situación. Sabía que no tenía un hijo y sabía que su esposo era de avanzada edad. Todo el mundo podía ver la depresión en esa mujer, menos ella. Todo el mundo sabía lo que ella necesitaba, menos ella. Ella sí lo sabía, pero no se lo expresó al profeta. No se lo dijo. Entonces Eliseo le dice, llámala. Ah, esa es la situación, listo, llámala. El sirviente la llama y cuando ella llegó se quedó en la puerta. Eliseo le dijo, el próximo año por estas fechas llevarás en tu brazo un hijo tuyo. Y ojo a la respuesta de la mujer. La mujer respondió, usted es un profeta de Dios y yo soy su servidora. Por favor, no me mienta. ¡Wow! Tremendo. ¿Saben qué me enseñaba Dios con esto? Cuando estamos metidos en una cárcel llamada depresión, una cárcel llamada ansiedad, una cárcel llamada pecado, viene el mismo profeta de Dios y te habla y tú crees que es mentira todo lo que Él te está diciendo. Tal vez yo te estoy hablando en este momento y tú sientes ahí que es mentira que puedas salir de ese lugar, que es mentira que puedas salir de la depresión, que es mentira que puedas vivir una vida plena, una vida de gozo. ¿Sabes por qué? Porque estás en una cárcel. Satanás te ha encarcelado y te dice, tú no eres merecedor, tú no eres merecedora de esto. No puedes experimentar el gozo, no puedes experimentar las bendiciones que yo tengo para darte. Es lo que el diablo hace. Me llama la atención porque sabes que Eliseo ni siquiera le refutó. El siguiente versículo dice, pero la mujer quedó embarazada al año siguiente. Tuvo un hijo tal como le había dicho Eliseo. Hay dos cosas importantes en esta historia. Bueno, hay muchas cosas importantes. Pero es interesante entender cómo cuando estamos en una cárcel empezamos a creer que aún la palabra de Dios es mentira, que aún las promesas que Dios te ha entregado no son reales,
que aún lo que Dios ha dicho acerca de tu familia, de tu vida, de tu sanidad, no se van a cumplir. Porque lamentablemente el enemigo nos ha metido en una cárcel. Nos ha encarcelado. Todo el mundo conoce la situación. Todo el mundo sabe lo que tú necesitas. Tú también lo sabes. Pero no has podido tener la libertad y el valor para poder decírselo al Señor y creerlo. Así que me llama mucho la atención porque esta mujer, intencional o no, preparó algo. Así empieza el versículo. Dice, ella preparó una mesa, preparó una silla, preparó una cama y preparó un candelabro. Y lo preparó con excelencia. Así que en el fondo de su corazón ella sabía que era importante que el profeta estuviese en su casa. En el fondo de su corazón ella sabía que necesitaba de Dios. Ella lo sabía. No lo había podido hablar, no lo había podido expresar. Sin embargo, fue ella la que le dice a su marido, ¿sabes que yo he escuchado que hay un profeta de Dios que pasa por aquí todos los días? Deberíamos organizarle algo lindo acá en casa. Deberíamos adecuarle un lugar. Y es lo otro que me sorprende de Dios. Estamos acostumbrados a buscar a Dios cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida. Y siempre vamos a la presencia de Dios a pedirle algo. Esta mujer no le pidió. Esta mujer solo se esmeró porque la presencia de Dios tuviese un lugar cómodo dentro de su casa. Un lugar de privilegio. Un lugar donde ella pudiese venir y saber que allí estuvo Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer.